conducen Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Bienvenidos. Muy buenos días, yo soy Lourdes Martínez. Hoy es sábado 7 de marzo del 2015. Saludo a nuestro auditorio en el interior del país y en la Ciudad de México, y a quienes nos contactan en el extranjero a través de nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Hola Martín, buenos días, ¿cómo estás? Hola Lulú, amigos del auditorio, muy buenos días. Enviamos un saludo a toda la clase trabajadora del país, a los jubilados y miembros activos del Sindicato Mexicano de Electricistas en Resistencia. Aprovechamos para enviar un saludo a todas las mujeres de este país en el marco del día de mañana, que es el Día Internacional de la Mujer. Iniciamos con Frecuencia Laboral, el espacio en donde los trabajadores son la noticia. La economía llegó al punto de desastre, no habrá generación de empleos en lo que resta del 2015 y el peor escenario se espera para mediados de años. Eso lo advirtió en entrevista con Frecuencia Laboral el coordinador del CAM de la UNAM, del Centro de Análisis Multidisciplinario de la UNAM, el doctor David Lozano. El miércoles 4 de marzo del 2015, el secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete Prida, sostuvo que por el recorte presupuestal por 124.300 millones de pesos, se dejarán de crear cerca de 250.000 empleos en el presente año. Ese mismo día, el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, dijo en Londres que se avecinan nuevos recortes a los programas y gastos del gobierno federal en 2015. Y para el presupuesto 2016, ante lo cual el doctor David Lozano opinó que esto estanca el crecimiento económico y quien pagará las consecuencias serán los trabajadores. Por los funcionarios no proponen alternativas ante esta catástrofe. Licenciado Jesús Luna, buenos días. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estamos? Buenos días. Pues este tema de la crisis económica financiera en nuestro país, que ya no es nuevo, hoy se observa una devaluación de más del 194% de nuestra moneda. Así es. Y lamentablemente los funcionarios del gobierno dicen que vamos muy bien, y bueno, ya hasta la reina Isabel de Inglaterra felicitó a los mexicanos por las reformas estructurales y el saqueo que están haciendo la clase política gobernante en nuestro país. Sin duda alguna son dos formas de ver el mundo. La realidad es que el pueblo mexicano cada vez tenemos menos expectativas de mejorar nuestras condiciones de vida. Basta ver los salarios de los trabajadores con los precios que están en los mercados, en las tiendas de autoservicio, y lo que es más preocupante es la acaparación de muchos de los negocios en pocas manos, y lo más preocupante es que ahora hasta los señores diputados y senadores están pretendiendo privatizar el agua, Martín. Sí, esta misma semana en la Cámara de Diputados otra reforma de los neoliberales es el despojo de los recursos naturales como el agua, que es un vital líquido para la vida misma, para el ser humano, hoy a merced de las multinacionales, porque son los que al final se quedan con las grandes concesiones en nuestro país, y eso es lamentable, pero sin embargo nuestra participación como ciudadanos ha sido poca para frenar toda esta serie de reformas que atentan a los intereses de los mexicanos, y bueno, las consecuencias son devastadoras. En una campaña criminal, mediática, de muchísimos millones de pesos, hicieron creer a los mexicanos, por ejemplo, que la reforma energética iba a generar 500,000 empleos. Y hoy nos salen y nos dicen que como hay recortes y como se cayó el precio del barril del petróleo, entonces ya no se van a generar 250,000 empleos. Sin embargo, pues siguen entregando en concesiones a los privados la explotación también uno de los recursos naturales no renovables, como son los hidrocarburos, en este caso el petróleo y el gas. Ya están con sus rondas de licitaciones. Sí, vamos a escuchar lo que nos dijo el doctor Lozano sobre esta catástrofe económica. La situación de la economía mexicana que se va a enfrentar en lo que queda del año va a tener varios problemas. Que no se van a producir ningún nuevo empleo en todo 2015. Se está hablando de que posiblemente el Producto Interno Bruto solamente llegue a crecer entre 1 y 1.5% a lo máximo, si no es que menos. Y esta situación implica que puede pegar a los trabajadores en el ingreso y puede haber
repercutió también en el poder adquisitivo de los trabajadores en todo 2015, una caída mucho mayor a los 2 últimos años, la pérdida del poder adquisitivo. Con esto que dice el secretario de Trabajo y el secretario de Economía, se va a incrementar la brecha de las condiciones de vida de los trabajadores mexicanos. Doctor, ya hemos venido viendo en años anteriores que hay menos empleo, que hay más subempleo. Ahora que ya lo reconocen, entonces se puede esperar una catástrofe. Sí, algo que ya se venía mencionando por varios especialistas, no solamente por nosotros. Hay todo un manejo mediático de la política económica. Esto, sin lugar a duda, viene a mostrar querer amortiguar la magnitud de lo que se puede venir, que sí es un golpe muy fuerte con el tipo de cambio, el otro es con el crecimiento de la economía y con el tercer indicador que es el empleo. Entonces, esos 3 factores van a ser altamente afectados con esto que menciona el gobierno mexicano. Ahora, el hecho de que sea la mitad del sexenio implicaría lo que nosotros mencionábamos en enero, que ya había condiciones de una crisis financiera y parte de una crisis productiva. El problema es que va a ser la población, que van a ser los trabajadores, que van a ser las amas de casa, que van a ser los taxistas, la gente de a pie. Con esta condición, pues ya no sabe uno qué pensar, por ejemplo, ante los procesos que tratan de llevar adelante del proceso electoral. Ya no confía uno en ninguna de las instituciones. Hay un desastre en la cuestión de la seguridad a nivel nacional, y a esto ya un desastre en términos económicos, pues lo que hace es reafirmar lo que toda la población ya sentía, y sobre todo en los bolsillos, ya es reconocer algo que se venía manejando por la parte crítica de hace bastante tiempo. El hecho de quererlo reconocer no es nada más que lo reconozcan, el asunto es qué van a hacer para solucionarlo. De hecho, esto demuestra que sus reformas estructurales no dieron ningún resultado como ellos prometían, ¿no? Sí dieron, pero un resultado negativo, y este resultado negativo se va a ampliar. A la sastrería a nadie veo llegar. La cosa es ahorrar y no aparentar. Pues más vale andar. Veo que el plato es sin comer. Veo que no puedo emprender. Sigo yo sin trabajar. Y mi condición es seguir y batallar. Y el tiempo sigo pasando. Yo riego para no llorar. Ahí estamos riendo para no llorar porque la situación es muy difícil. Le invitamos a que visite nuestro portal www.frecuencialaboral.com. El Día de la Mujer está estrechamente ligado a las trabajadoras y a su lucha por empleo digno. Mañana, 8 de marzo, es Día de la Mujer, instituido por la Organización de las Naciones Unidas en 1977 y se conmemora cada año en todo el mundo, pero la primera vez que se conmemoró el Día de la Mujer se denominó el Día de la Mujer Trabajadora. El Día de la Mujer Trabajadora se conmemoró en 1911 en memoria de las obreras de la fábrica textil Cotton de Nueva York, que fueron reprimidas durante manifestaciones el 8 de marzo de 1857 por reclamar reducción de la jornada laboral de 16 horas a 10 horas diarias, aumento salarial, alto al maltrato de los patrones y sus capataces, y que se ventilara su área de trabajo, pues había demasiado calor. La policía intervino en esa protesta pública y dejó un saldo de 120 obreras asesinadas por disparos de armas de fuego. Decir mujer en este siglo es verbo libertario. Romper los eslabones de los prejuicios medievales no fue cosa ligera ni un regalo fortuito. Y hoy, en nuestra tierra, por tus mejillas, mujer, corren ríos de indignación. Tu vientre y tu alma son guarderías en llanto. No olvidan el ABC de la inocencia. Combates el dolor y siembras vida. Te esconden, te matan, queman a tus hijos y las manos cobardes de gobiernos perversos no te vencen. Decir mujer en México es decir valentía. Te han lastimado políticos, gobiernos, religiosos envueltos en prejuicios, pero tú pares sueños y la suave patria de tu alma nos hace ver futuro. Esa es una fracción del poema Decir Mujer, que es creación de Jaime Guerrero. Él es periodista y fue declamado durante la conmemoración del Día de la Mujer ayer en el auditorio de la Delegación Cuauhtémoc, organizado por la Red de Mujeres Trabajadoras, pero ellas denunciaron que tanto la delegación como el sindicato intentaron boicotearlas.
De hecho, el sonido era pésimo, se oía bastante mal, y ahí participé con una ponencia sobre la lucha de las trabajadoras y el Día de la Mujer. Ahí, bueno, pues ellas denunciaron que las boicotearon, pero ellas siguen tratando de que se les respeten sus derechos laborales como mujeres. Vamos a escuchar lo que dijeron sobre la delegación Cuauhtémoc. Soy la licenciada Sonia Angélica López Mendieta, trabajadora en Cuauhtémoc, en el área de servicios educativos. Nosotros tenemos aquí dentro de Cuauhtémoc una red denominada Red de Mujeres Trabajadoras en Cuauhtémoc. Surge por todo el desconocimiento, la falta de credibilidad hacia el Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno, que vivió una etapa totalmente vacía, y la autoridad o los sindicatos creen que estamos en contra de ellos. Nada de eso. ¿Y les quisieron boicotear el evento? Por supuesto, cada año sucede lo mismo. En más información sobre el mismo tema, en 1921, la feminista Alejandra Kollontai, en un libro La mujer nueva y la moral sexual, afirma que la mujer nueva existe, es aquella que defiende sus derechos. Por eso es que hoy invitamos a mujeres nuevas del siglo XXI. Están con nosotros representantes de la nueva Central de Trabajadores que defienden sus derechos laborales. Bienvenidos al RIN Laboral. El RIN Laboral. Bien, se encuentran en el estudio Carolina Ledesma del Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical, el CILAS, y Mónica Jiménez del Sindicato Mexicano de Electricistas, miembros de la nueva Central de Trabajadores. Bienvenidas a este espacio del RIN Laboral. En la cuestión laboral es cierto que ha habido ciertos avances, aún falta, ¿no? La cuestión todavía sigue en lucha en la cuestión de la brecha salarial entre hombres y mujeres, que hoy sigue siendo el 17% menos a esto, a pesar de que entre las mujeres hay una mejor tasa de graduación del 21%, y en los índices educativos pues claramente han aumentado. Es cierto que los derechos siguen inscritos pero no aplicables, y entonces eso es parte de la lucha que todavía se tiene que dar. Buenos días, gracias por la invitación que nos han hecho, y efectivamente en esta alusión que se hace a Alejandra Kollontai pues nos recuerda que pues también somos esas mujeres nuevas, esas mujeres que luchamos por muchos derechos aún y cuando ya están reconocidos no los ejercemos plenamente. Yo quiero enumerar algunos derechos por los que estamos luchando junto con nuestros compañeros en la nueva Central de Trabajadores. Evidentemente el derecho al trabajo, a un trabajo estable, a un trabajo bien remunerado, porque en la actualidad no se aplica la idea de el principio de a trabajo igual salario. Ya mencionó Mónica Jiménez la brecha salarial que actualmente existe. Entonces hay que combatir esa brecha laboral, hay que plantear la estabilidad en el empleo, porque hoy sigue habiendo aplicación de exámenes de gravidez. Hoy hay mujeres que no acceden al empleo o que pierden el empleo porque todavía se les aplica el examen de gravidez aún, y cuando en 2012, en la contrarreforma laboral, nos la vendieron con la idea de que se incorporaba esta parte, las no pruebas de embarazo. Ya está escrito, pero sigue habiendo estas pruebas de embarazo. La segregación ocupacional, el techo de cristal, son aspectos que en el ámbito del trabajo todavía tenemos que estar combatiendo. Y fundamentalmente la parte de hacer compatible la vida familiar con la vida laboral. Seguimos teniendo la carga en mayor medida de las responsabilidades familiares. Bueno, ayer les comentaba que después de la Revolución Francesa, en 1789, se instituyó o se redactó una Carta de los Derechos de la Mujer, que fue la primera que se redactó formalmente, simulando un poco o tomando el símil de la Carta de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, se traspoló hacia la mujer, y se creía entonces que con el solo hecho de que la mujer tuviera empleo iba a mejorar su situación. Y ahora vemos que en realidad no es así. De hecho, pues
las grandes manifestaciones de las mujeres trabajadoras se hicieron a finales de 1800, un siglo después, ya cuando había mucha masa de mano de obra femenina y las mataban por manifestarse. Ahora pues hemos tenido aquí trabajadoras de Sandac y de la costura que manifiestan que han sido golpeadas y amenazadas por ejercer su derecho a la huelga, pero no ni siquiera una huelga por aumento salarial, sino para que las liquiden conforme a la ley. Y entonces la situación pues ya no es tan radical como a finales de 1800, pero sigue siendo agresiva hacia las mujeres, y una de las cosas que reclamaban era el derecho a la libertad sexual, porque entonces pues las obligaban a casarse con alguien que predeterminaba la familia o que el señor feudal decidía. Y ahora en los empleos parece que ocurre algo similar, ¿no? Que si a un patrón o a un líder o a un jefe de área se le ocurre que, o no se le ocurre, le gusta a alguien, una mujer, pues la obliga literalmente a tener relaciones sexuales, y quienes nos negamos somos prácticamente condenadas al desempleo. En ese terreno, ¿qué tantas denuncias les han llegado? Sí, no, pues es que hay una condición de, todavía sigue existiendo el acoso laboral, definitivamente, ¿no? Es una condición pues muy complicada, porque ayer incluso hicimos el evento de la nueva Central de Trabajadores, y un compañero de telefonistas de la Caja de Ahorro denunciaba, ¿no?, que 2 compañeras fueron despedidas por haberse negado aún, o sea, sigue existiendo. Entonces, sí hay denuncias. Cierto que hay avances, porque ahorita la cuestión cultural ya para nosotros, la preparación que se tiene, pues ya hay un momento en que pones un freno y decir ya basta, no, y lo denuncias, ¿no? Desgraciadamente no hay justicia también, o sea, sigue existiendo eso, y lo que único que hacen es correrte. O sea, te cierran, ¿no? Te cierran las puertas. O sea, sí sigue existiendo, sí hay todavía casos, pero ya no tanto como antes. O sea, digo, hay avances, ¿no? Una cuestión cultural también, pero sí sigue habiendo denuncias. Sin embargo, pues es la avanzada, ¿no? Todavía seguimos adelante. ¿Y la denuncia que más se presenta cuál es ante ustedes, ante su comité de las mujeres? La parte de, pues sí, de hostigamiento. Sí es muy evidente cuando hay compañeras que no han tenido alguna promoción o son relegadas en su trabajo precisamente por no acceder a favores sexuales, ¿no? Es complicado. El hecho de que las mujeres denuncien, no siempre se atreven a denunciar, porque después ocurre una revictimización, son señaladas y no todas están dispuestas a ese proceso de denuncia, de descalificación que a veces se les hace. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Uno de los temas que se observan actualmente en nuestro país es la violencia contra las mujeres. Seguimos estando en un país machista, y hoy vemos el tema de los feminicidios, el tema del maltrato a las mujeres en la casa hogar y fuera de la casa hogar, y eso se agudiza todavía más con el problema de las enfermedades a las mujeres y la falta de políticas públicas para poder frenar estos dos temas, ¿no? Sí, es cierto, o sea, más de 5 mujeres diarias, ¿no? Es una cifra catastrófica, definitivamente, ¿no? En la cuestión de desapariciones forzadas, hoy asciende en nuestro país 23.605 casos de desapariciones, y a los cuales ni siquiera son tipificados, o sea, ni siquiera son investigados, y son de los denunciados, ¿no? Entonces la cifra asciende. En la cuestión de feminicidios, de desapariciones, en la cuestión de salud, más de 800 mujeres por causas prevenibles fallecen, ¿no? Y en esa condición también hay hogares que son mantenidos por mujeres, madres solteras. De 10 hogares son 4, y nosotras como mujeres destinamos el 70%, y los que viven en pareja, la mujer destina el 70% de sus ingresos económicos al hogar. O sea, son cifras realmente de alarmar todavía, ¿no? Y publicamos en nuestro portal www.frecuencialaboral.com una información en el sentido de que el 30% de las mujeres asesinadas
son trabajadoras, de las que se reportan, porque hay una cifra negra que las asesinaron en el trayecto a su trabajo o de regreso, casi siempre, a su casa. Y no se investiga, que es la parte más grave del problema, nunca se investiga ni se llega a una conclusión. ¿Quiénes son los asesinos de tantas mujeres trabajadoras, no? O sea, 3 de cada 10. Y bueno, para concluir, ¿qué nos pueden comentar? Pues hacemos como Nueva Central de Trabajadores un llamado a seguir defendiendo nuestros derechos para ejercerlos de manera plena. Evidentemente, en primer lugar, el derecho a la vida. Es inadmisible el que haya feminicidios, es inadmisible que haya desapariciones forzadas. Entonces hay que defender ese derecho a la vida y hay que defender el derecho a un trabajo digno, a un salario digno y a la estabilidad en el empleo. Ese es el llamado que hacemos como Nueva Central de Trabajadores. Mañana tienen un foro conjunto con otros sindicatos, ¿nos pueden informar sobre? El día de mañana se hizo un esfuerzo conjunto con varios sindicatos, organizaciones y sociedad civil. Empezará a las 9 de la mañana en Villalongín número 50. De ahí saldrá una marcha, se hará un foro, se harán mesas, estarán las madres de los hijos de Ayotzinapa y concluirá en una marcha que se programa del Ángel de la Independencia a las 3 de la tarde al Monumento a la Madre, donde se darán las conclusiones de ese foro. La Nueva Central cerrará las conclusiones de ese foro de todo el día de esa jornada y estarán las madres de Ayotzinapa. Estarán invitados todos, ojalá puedan acudir. Muchísimas gracias. Si me mandan su información, con mucho gusto la publicamos en nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Y tenemos en la línea telefónica a Elena Bons. Ella es otra mujer nueva que está defendiendo el derecho al agua para todos, que nos va a platicar qué implica el que el miércoles 4 de marzo del 2014 se haya aprobado de manera fast track, o sea, rapidísima, en comisiones de la Cámara de Diputados, la ley de aguas. Les entregaron el proyecto de la iniciativa a las 10 de la mañana y unas horas después ya estaba aprobado sin que lo leyeran, sin que lo conocieran, sin que consultaran a nadie. Vamos a escuchar a Elena Bons. Muy buenos días, Elena. Muy buenos días y muchas gracias por esta invitación. En el análisis que ustedes hacen, ¿a qué conclusiones llegan con esto que se aprobó? Bueno, la misma manera que están intentando de imponer esta ley de agua sin absolutamente ninguna discusión, ninguna revisión pública, nos demuestra el tipo de intención que tiene atrás. Temen, saben lo que significa el agua para todos y están buscando. Ahorita vivimos en una situación, podríamos decir, un autoritarismo de agua, y esta ley nos pasa a un totalitarismo del agua. La autoridad del agua, la Conagua, de por sí decide todo, a quién dar las concesiones, a quién negárselas, diseña las megaobras, las asigna con o sin licitación, etc. Ahora, en esta nueva ley, están buscando aún más facultades, incluso el uso directo por parte de la Comisión Nacional del Agua, de la Fuerza Pública, para imponer sus decisiones, y también está multando muy gravemente, 20.000, considera delito grave estudiar o monitorear el agua sin permiso de la Conagua. Es una privatización por mayoreo y menudeo del agua total, porque concibe enormes trasvases como Monterrey 6, Zapotillo, Chapultepec, en Acapulco. En todo el país el agua llegaría a las ciudades, se despojaría el campo con megaproyectos de trasvases como Acueducto de Independencia, que está quitando agua de la tribu Yaqui, y estas serían concesionadas a empresas privadas. Entonces luego el agua llega a la ciudad y está otra vez en manos de empresas privadas. Esa ley obliga que los funcionarios busquen asociación público-privado o directamente el concesionamiento de todo manejo del agua. Elena Martínez Parza te saluda. Una pregunta. Ustedes presentaron una iniciativa ciudadana para el
agua para todos. Sí. Sin embargo, estos legisladores pues no les interesa en lo más mínimo mejorar los derechos de la población. Hoy vemos con esta iniciativa que beneficia a las multinacionales principalmente y harán del agua un gran negocio. Sí, y lo que es interesante, llevamos 3 años trabajando con sindicatos, con organizaciones campesinas, organizaciones urbanas, pueblos originarios, para elaborar una propuesta de ley, la ciudadana. Y esta propuesta se presentó antes, logramos ganarles y presentamos nuestra propuesta, está en la Cámara, está en el Senado, tiene la firma de 22 senadores. Esto, de todos modos, y es nuestra propuesta, cambiaría quiénes toman las decisiones, porque no vamos a poder tener el derecho al agua hasta que el agua esté en nuestras manos y estamos tomando las decisiones sobre ella. Y así es la propuesta de nuestra ley, la propuesta ciudadana, y por lo menos en el Senado se prevé una discusión, un debate. Lo que sí sabemos también es que vamos a tener que seguir organizándonos, articulándonos, para poder tener la ley que México requiere. Mientras que estemos divididos y las organizaciones todavía haciendo músculo, hay mucho que van a poder hacer, pero no para siempre. Y es interesante cómo está creciendo en redes sociales. Hay sitios que han tenido un promedio de 200 visitas, ahora tienen 300 por hora. Este tema creo que nos va a permitir unirnos desde muchos puntos de partida para defender derechos que tienen que ver con todo el resto de la vida, pero estamos unidos por el agua. Elena, pues muchísimas gracias. Nosotros vamos a seguir publicando sobre este tema en nuestro portal www.frecuencialaboral.com y vamos a seguir pendientes. Parece que el martes se aprueba y están los del PRI, los de Nueva Alianza, los del Partido Verde, que es lo grave, ¿no? Que dice que defiende el ecosistema y en realidad lo está privatizando, y los del PAN se dividieron. Unos votaron a favor y otros no votaron. Entonces ahí está el movimiento ciudadano, como les digo, una diputada votó a favor. El 22 a las 10 de la mañana nos vamos a reunir en la explanada de rectoría de la UNAM para ir, porque en todo el país va a haber acciones frente a la Conagua el 22 y también el 14. Entonces va a haber mucho movimiento. Si pueden estar buscando en aguaparatodos.org.mx, vamos a estar movilizándonos y no vamos a dejar que nos planchen. Hay mucho que hacer. Bueno, pues vamos a poner el link de Agua para Todos en nuestro portal www.frecuencialaboral.com para todos los que gusten conectarse. Ok, gracias. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Buscan el agua y en los matorrales, porque no todos somos iguales. Cada vez que nos traen pensamientos, la emoción apretando por dentro. Saludamos a los colaboradores voluntarios, Antonio Peregrino Rojo, Joel Hernández, El Popeye, al licenciado Jesús Luna, y un saludo especial a Andrea Luna, quien hoy se encuentra enferma, está en su casa recuperándose de una infección en la garganta, pues les deseamos pronta recuperación. También saludamos a David Muñoz en los controles técnicos. Él hace posible que usted pueda escucharnos en su hogar. Muchísimas gracias por colaborar con nosotros y nos vamos al despertar del gallo. El despertar del gallo. Bien, la pregunta del despertar del gallo el día de hoy es: de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, ¿los trabajadores tienen derecho a un reparto de las ganancias de las empresas donde laboran?
Si conoce la respuesta, llame y participe. Estamos transmitiendo en vivo. Nuestros teléfonos en cabina son 01800-581-8248 o le invitamos a que visite nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Y nos vamos a Derecho y Justicia para los Trabajadores. Derecho y Justicia para los Trabajadores. Hay muchas llamadas del auditorio. Jesús Luna, licenciado, dice, agradece la atención que se pueda presentar a la pregunta, que se puede combatir una renuncia maquinada cuya firma se obtiene dolosamente, con engaños y bajo presión psicológica. Tiene 57 años de edad, es madre soltera con 24 años de servicio en una escuela particular con discapacidad sensorial, pérdida de la vista por maculopatía, miopía, que hicieron que le tramitaran su pensión. Y la monja directora me pidió que firmara escritos de renuncia y de liquidación. El asunto lleva 18 meses, la demanda no plantea la situación de cómo se obtiene la firma de la renuncia. Salinas Leiva Almarrosa, licenciado. Pues realmente ya es un caso que pues nomás queda como experiencia para demás personas que nos puedan escuchar. Es lamentable, bueno, primero que sectores religiosos como son las monjas que se dedican al negocio, por un lado con el rosario de un lado y por el otro lado pues golpeando a los trabajadores. Es lamentable que suceda eso, ¿no? Pero se da con mucha frecuencia. Muchas de las escuelas particulares está patrocinada o regenteada, más bien diría yo, por monjas y por sacerdotes. Pero en fin, no es nada contra la religión, sino contra acciones de estos tipos y mujeres mundanas. Pues ya lo que queda decirles, compañeros, si ustedes les piden como un requisito una firma en un documento en blanco, una firma de renuncia, nadie está obligado a firmar ningún documento. En el caso que es muy típico de las empresas que dicen firma en blanco, pues no firmar. Y yo sé que no van a tener el empleo, pero es más fácil denunciar ese tipo de acciones que firmar y que dejen pasar el tiempo y después los corren y no van a tener posibilidad de reclamar ningún derecho por el despido. Y en el caso de las renuncias, yo creo que nadie nos pueden obligar a firmar. Y si hay esa intimidación, pues no firmamos y hay que denunciar. Si no ejercemos nuestros derechos, lamentablemente en este país no vamos a avanzar en el sentido de que se respete lo que está en la ley y lo que está en la Constitución. Y ya después de 18 meses, yo supongo que por ese tiempo que ha pasado, pues ya la demanda de ir como por pruebas y va a depender mucho de la sagacidad del abogado y de cómo hayan planteado la demanda y las pruebas para poder echar abajo esa renuncia que firmó la señora. Pues sí, esto es como la estafa. Hay una complicidad de parte de quien actúa también, ¿no? En este caso del trabajador o la trabajadora que firma, pues por mucha presión estaba en su libertad de no firmar y siempre acceden a firmar creyendo que no los van a correr o creyendo que les van a pagar, y eso nunca ocurre. Nunca ocurre, y es más bien miedo a ejercer sus derechos. Yo lo he visto en muchos trabajadores que dicen, no, bueno, pues si firmo ya, con eso no me van a correr, y al contrario, le facilitan al patrón todo. Y luego quieren buscar quien los defienda y se victimizan, pero la verdad es que ahí tuvieron una complicidad en el delito y en la acción. Pues hay varios factores, ¿no? Yo creo que ellos, la preservación al trabajo es la preservación, una necesidad que tenemos los trabajadores, y por otro lado una ausencia de una cultura de saber ejercer nuestros derechos, que es lo que tenemos. Es como la mujer golpeada. En el caso del Sindicato Mexicano de Electricistas, en el proceso del decreto de extinción, muchos trabajadores le creyeron al gobierno que yéndose a liquidar y firmar su renuncia voluntaria, los iban a reinstalar de manera inmediata en la Comisión Federal de Electricidad. Y así fueron muchos casos. Y pasaron los meses y hoy estamos observando que de todos esos que los contrató la CFE y los utilizaron para hacer trabajos de esquirolaje y saqueo en las instalaciones, ya los despidieron a la gran mayoría. Entonces los utilizaron para golpear a una organización sindical y hoy pues se quedaron sin empleo y además sin dinero
y hoy ya los volvieron a despedir en Comisión Federal de Electricidad y les firmaron prácticamente su renuncia voluntaria. Y sin las promesas. Yo la verdad soy más radical en eso, licenciada Luna. Yo sí creo que hay una responsabilidad de quien participa en la comisión del delito, aunque sea como víctima. Pero en realidad lo hace a sabiendas de que no está defendiendo sus derechos y de que está afectando a otros trabajadores con esas prácticas. Es un tema que yo también creo que deberíamos vale la ser un pena poco analizar. intolerantes, como en el caso que le digo bueno, en este caso era bien obvio que estaban traicionando a una organización y de todos modos fueron a firmar porque les convenía, y después se quejan y se ponen como víctimas cuando ya vieron que los engañaron y que no les cumplieron, pero fueron parte del delito. Bueno, lo vamos a seguir discutiendo otro día. En fin, que ahora ya se supo quién fue el duende que metió en la reforma política del Distrito Federal una fracción para eliminar a todos los sindicatos de empresas descentralizadas, cosa que no tiene que ver con el tema de la reforma política, pero que sí atenta contra los derechos de los trabajadores, porque ya no les permitirían tener muchas garantías que tienen actualmente estando como sindicatos del apartado A, porque los eliminarían. El senador Alejandro Encinas, secretario de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado, comentó que se trata ni más ni menos que de Humberto Castillejas, consejero jurídico de la Presidencia de la República. Vamos a escuchar lo que nos comentó en el archivo Presidencia. El consejero jurídico de la Presidencia, y quisieron aprovechar esta oportunidad de un tema que no se discutió vinculado a la reforma política del Distrito Federal para atender un asunto que iba a dañar a los trabajadores no solo del Distrito Federal sino de todo el país, ya que esto rompía con el derecho a la libertad de asociación y al régimen laboral dentro del apartado A de un sector muy amplio de no solo trabajadores al servicio del Estado, sino empresas paraestatales, organismos descentralizados y organismos con autonomía constitucional. ¿Y ahora él no intervendrá para volverlo a meter? Voy a poner el estado de las conversaciones para rectificar esta situación y ya está el acuerdo. Porque dicen que ahora otra vez ya van a frenar la reforma política, que ya la iban a acelerar y... Está frenada. Bien, sobre este tema, el día martes 2 de marzo se llevó a cabo un mitin y manifestación en el Senado de la República. Miles de trabajadores de distintas organizaciones, principalmente la nueva Central de Trabajadores, que agrupa sindicatos de organismos públicos descentralizados en el Distrito Federal y en el interior de la República. Porque hay dos temas. Uno, estos 3 renglones para que, aprovechando una reforma política del Distrito Federal, en todo el país se puedan cambiar los organismos públicos del apartado A al B, eliminando el derecho a la contratación colectiva y el derecho de huelga. Pero en la propia reforma política de la Ciudad de México hay un transitorio que es específico para los organismos del Distrito Federal, y hay quien puso ese transitorio en que se cambie. Entonces aquí observamos que el interés de la clase política gobernante es cómo quitar derechos adquiridos de organismos que están establecidos en el apartado A del artículo 123 constitucional. Ahí se tuvo después del mitin, una comisión, ingresamos a platicar con senadores, a manifestar nuestra indignación. De senadores levantadedos no los bajamos porque dicen que no lo habían leído, que no hay dictamen, que no... O sea, una serie que no conocían nada de lo que había pasado dentro de la comisión. Y además tuvimos la oportunidad de reclamarles de que todas estas reformas que han hecho, como la reforma a la Ley Federal del Trabajo, son casi 600,000 trabajadores despedidos por esa aplicación, porque le dieron facultades a los patrones de despedir trabajadores. Ellos mismos avalaron la extinción de Luz y Fuerza del Centro, 44,000 trabajadores de manera directa y 250,000 indirectos, la reforma energética, y hay 22,000 trabajadores despedidos en Petróleos Mexicanos, 12,000 despedidos en CFE. A principios de año ya no renovaron contratos 10,000 trabajadores de empresas contratistas, y esto va a continuar, y todavía se atreven a querer modificar el artículo 123 en su apartado A para eliminar derechos de los trabajadores. Yo creo que aquí no se puede uno confiar con estos diputados y senadores, sino aquí tendremos que continuar en la organización, en la protesta y ejerciendo nuestro derecho para defender lo que ya está establecido en la Constitución y la ley. Licenciado, ¿usted estuvo en la manifestación?
Sí, estuvimos por ahí acompañando a algunos trabajadores. Efectivamente, al parecer, bueno, los trabajadores se han dado cuenta porque hay muchas organizaciones sindicales que les ha pasado de noche ese tipo de situaciones y están confundidos. Incluso quiero decir que el organismo de Red de Transporte Público de Pasajeros, algunos de sus funcionarios de este organismo, andan difundiendo entre los trabajadores volantes, pidiéndoles que apoyen el traslado del apartado A al apartado B, con el argumento de que les conviene transitar de un apartado a otro apartado, porque tendría más vacaciones y más aguinaldo, lo cual, aunque pudiera ser cierto, no ven el efecto contrario de lo que esto implica. Pues no leen noticias, porque ya Videgaray está anunciando más recortes. Pues sí, pero aparte de eso, el problema no es ese, aquí es una intromisión directa de funcionarios en algo que no tienen por qué hacerlo, y de legisladores, que es una pena que dicen que alguien metió eso cuando están sus firmas en el documento. Entonces, finalmente, ¿qué firman y qué aprueban? Pues es lamentable que existan tan senadores. Mejor que siga siendo el asesor jurídico de la presidencia el que determine la ley, si nos ahorramos todo lo que gastan los senadores y diputados, ¿no? En la reunión que tuvieron había originalmente un senador del PAN, 2 del PRI, que decían que no se había aprobado nada de esto, ni se había enviado al Pleno para tiene que pasar 2 etapas, una de primera lectura y luego la segunda lectura y luego ya la votación. Ya había pasado a primera lectura y decían que no era cierto. O sea, no saben nada, la verdad. Ya después llegó Alejandro Encinas y les recordó que sí, que ya estaba en primera lectura y que lo regresaron porque había otras cosas que tampoco les convenían y por eso lo regresaron. Pero ahí está, el consejero jurídico de la presidencia metió la mano ahí y quién sabe si lo hizo a título personal, pero él no tiene derecho como persona a hacer iniciativas ni propuestas de iniciativas, tendría que haber sido del presidente, pero dicen que fue él. Entonces, para que vean cómo se maneja todo esto y que los senadores del PRI-PAN no sepan ni lo que está pasando, ¿no? Porque hasta está publicado en el portal, de hecho yo leí toda la iniciativa y está publicado en el portal en primera lectura, aprobación en primera lectura. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Tenemos llamadas de la familia Aguilar, envía saludos de Tlaxcala, también opinan sobre la privatización del agua, denuncia a Margarita Zavala que lo que dice que están privatizando el agua en Tlaxcala. Blanca Quintero de Azcapotzalco que se bajen la dote a todos los servidores públicos. Lorenzo Martínez, saludos al programa, ojalá a la mayor brevedad se haga la nueva constituyente. ¿No sabes nada? Sí, de hecho está en un proceso de información, de organización, de foros. Hubo una actividad el miércoles en el ESME, al grupo de jubilados que se reúne todos los miércoles, fue personal que está trabajando sobre inducir al tema de la nueva constituyente y se está dando en todo el país. Y hay una buena aceptación de la mayoría de las personas que acuden a conocer este proyecto. Ramón Ramírez de Cuautla, Morelos, dice que Peña Nieto se anda paseando en el Reino Unido y regalando nuestro petróleo y que no resuelve el conflicto de Ayotzinapa. Alejandro Rodríguez del DF dice que hay que organizarse y para sacar al PRI del país, opina él. Bueno, del país no los podemos sacar, ¿verdad? Porque pues son mexicanos, pero también podemos votar por otras opciones que no hay tampoco alternativas. ¿Qué? ¿Se va a discutir eso en la...? El 21 de marzo hay una discusión en la nueva constituyente sobre cuál va a ser su posición frente a las elecciones. Y yo he estado observando que hay muchísimas organizaciones, incluso columnistas, editorialistas, que están llamando a no votar porque ninguno de los partidos representa los intereses de la mayoría de los mexicanos. Y rápido, licenciado, platícanos qué pasó con los candidatos independientes. Creo que ni Lagrimita logró... Pues hasta no tengo noticias, solamente creo que uno obtuvo el registro. ¿Quién fue? Un del municipio de Hidalgo, creo que es el único que lo logró. De ahí en fuera, ninguno de los que aspiraron a ser candidatos independientes logró obtener las firmas que le requirieron en el INE. A ver si invita a su... Con todo gusto. Que intentó hacerlo para que nos platique todo lo... De verdad que fue una gran simulación porque les pusieron tantas trabas que era para que no quedara ni uno. Bueno, así es. Así está diseñada la reforma política del Estado, sí, para que estos que están en el poder se puedan reciclar en
diputados, senadores se puedan reelegir. Y ya se van a reelegir. Y se van a mantener ahí, si es que no nos echamos para atrás. Y eso tiene que ver con la nueva constituyente, ciudadana y popular. Nosotros somos mayoría, el pueblo organizado es mayoría y tenemos que poner al gobierno que realmente tenga los intereses de ver por la mayoría de los mexicanos. Pues sí. Bueno, Esther Hernández de Nezahualcóyotl, saludos al programa. Muchísimas gracias. Y bueno, ahora nos vamos a reír para no llorar. Ay, mamá. Para no llorar. Me va. Me encanta, aunque la pena no duela tanto. Déjeme reír. Ay, mamá. Para no llorar. Me va. Me encanta, aunque la pena no duela tanto. ¿De qué nos vamos a reír en lugar de llorar? De que alrededor de 500 trabajadores y asesores contratados en la modalidad de honorarios de la Cámara de Diputados serán despedidos a partir del 31 de marzo del 2015. Esto debido a que desaparecerán 17 comisiones especiales con todo su personal, así como las plazas por contrato de trabajo de las comisiones ordinarias. Esto de acuerdo al plan de austeridad que implementó la Junta de Coordinación Política. Ese plan de austeridad no contempla eliminar los salarios de los diputados federales ni prerrogativas de las fracciones parlamentarias. En entrevista con Frecuencia Laboral, el diputado federal Alfonso Durazo Montaño dijo que la Junta de Coordinación Política está aprovechando el pretexto del plan de austeridad para desaparecer comisiones que resultan incómodas para el gobierno, como la de la tarjeta Monex, pero no reducirá ningún gasto dispendioso de la Cámara de Diputados, que es la quinta más cara del mundo, por lo cual opinó que el plan de austeridad es una simulación. Hay una trampa en la propuesta que están haciendo tanto el PRI como el PAN, que es en el sentido de desaparecer comisiones que no tienen asignado presupuesto, pero que tienen una responsabilidad de carácter político muy importante. La comisión Monex, por ejemplo, por otro lado, al hablar de que están desapareciendo comisiones, pretenden algunos partidos generar la percepción de solidaridad con el proyecto de austeridad, pero es del todo insuficiente y es en muchos sentidos simulado, porque los grandes costos que tiene esta Cámara está en los privilegios, en las prestaciones, en los bonos y en una serie de gastos no solo opacos, sino con frecuencia poco legítimos que percibimos los diputados. La Cámara de Diputados es la quinta más costosa a nivel mundial. Mientras en algunos países su Congreso le cuesta 20 pesos en promedio por habitante, aquí en el caso de México cuesta 86 pesos. ¿Y no va a afectar los trabajos, digamos, las iniciativas? La Cámara va a seguir como ha funcionado siempre, al impulso de las iniciativas presidenciales, que son las únicas exitosas aquí. Lamentablemente, y eso no tiene que ver con la austeridad ni con el presupuesto, tiene que ver con el agachonismo político de la mayoría de diputados de aquí de la Cámara. Dice Manuel Alonso Raya, que es el coordinador del PRD en la Cámara de Diputados, que nadie levantó la mano ahí en la Junta de Coordinación Política para proponer que se redujeran el salario los diputados y sus prerrogativas, que hasta para peluquería les dan. Y que, bueno, como no quieren simular, como simularon los senadores, que nada más se bajaron 100 pesos, pues entonces no se van a bajar nada de sus altos ingresos. También eliminaron a la Comisión de Minería, la de Juegos y Sorteos, la del TEN México Querétaro, las que tienen que ver con problemas de aguas en ríos y las de energías renovables. También eliminaron la que investiga los contratos de Pemex y no eliminaron la de Ayotzinapa, afortunadamente. Bien, hay llamadas también del auditorio. Alicia Vázquez, esto es muy importante. Alicia Vázquez es esposa de trabajador en Resistencia, denuncia que en Viveros de la Loma pasan extrabajadores del SME que aceptaron su liquidación, provocando a quienes estamos en Resistencia. Yo le pediría que esto lo pudiera dar a conocer en el sindicato y además para preparar las denuncias correspondientes. Son provocaciones, son intimidaciones de gente que se liquidó y andan de esquiroles sirviéndole a las empresas contratistas que trae Comisión Federal de Electricidad. Bueno, y hay un nuevo portal que se llama 16.599 Transmedia. La idea original y el impulso es de Alejandra Islas, que es una documentalista que está haciendo un trabajo sobre el SME, y ahí va a presentar parte del desarrollo de su trabajo y de la historia del Sindicato Mexicano de Electricistas.
se presentó el jueves pasado. Martín, ¿tú estuviste ahí? Sí, es muy importante que el público en general pueda visitar este portal, que es www.16.599transmedia.org.mx. Y ahí Alejandra Islas, que es una cineasta que ha hecho varios documentales largos, es egresada de la CUEP de la UNAM, documentalista y guionista, ha recibido una veintena de premios y menciones dentro y fuera de México. El último documental largo que hizo fue El albergue, Hermanos en el Camino, de todo lo que tienen que vivir los migrantes en nuestro país para buscar el sueño americano y todas las vejaciones que pasan. Ella presentó este proyecto para hacer un documental largo que se va a llamar La Luz y la Fuerza. Lo presentó en el Festival de Cine en Guadalajara, ganó ese premio, va a poder tener financiamiento para poderlo llevar a cabo. Este año quedará este documental largo, pero aprovecha para subir esta página web para que todos podamos visitarla y saber de la historia real de la que hemos pasado los trabajadores en más de 5 años por ese abuso autoritario de un presidente de la República, ligado con las multinacionales, ligado con los intereses de la fibra óptica y los grandes negocios, y el despojo a los trabajadores de su derecho legítimo al trabajo. Entonces es una plataforma muy interesante, la puede uno interactuar, incluso bajar información. Hay unos videos muy profesionales sobre la historia del Sindicato Mexicano de Electricistas a sus 100 años, y esto se va a poder contar la historia viva. Los trabajadores ponen ahí sus testimonios, cada trabajador va a poder escribir su historia propia, y además esta página va a ser bilingüe, va a estar en español y va a estar en inglés, y creemos que se puede dar toda esta difusión a nivel mundial. Aprovechando, platícanos qué hay con los avances en las negociaciones. Pues esta semana que viene vamos a presentar ante la organización un proyecto de cooperativa para poderla constituir. Ya la Secretaría de Economía autorizó el nombre de la cooperativa, ya se visitaron varios centros de trabajo y esperamos que esta semana tengamos el documento del acuerdo de entendimiento para llevarlo también a la Asamblea y detone la negociación. Y el próximo miércoles 18 hay movilización de los usuarios que están siendo hostigados, va a ser a las 4 de la tarde del Ángel de la Independencia a la Secretaría de Gobernación. Hasta la próxima. Frecuencia laboral. Escúchanos el próximo sábado de 7 a 8 de la mañana por el 760 de AM.